El niño se le acercó y le dijo, papá, recuerdo todo, yo soy un alienígena. Llegó a la conclusión de que ese ternero que había nacido con posterioridad a la muerte de su esposo era la reencarnación de su esposo. Se casó nuevamente con este ternero que ella dice que es el alma del esposo que volvió. Y era que estaba viendo ese documental de Lady Di y dijo, esa soy yo cuando era princesa. David Campbell, presentador de televisión, después de ver todo esto salió en vivo en su país, arriesgando su credibilidad. Y dijo, en mi casa está pasando algo sobrenatural. Mi hijo dice que es la reencarnación de Lady Di y además tiene datos que son imposibles. La reencarnación, la idea de que las personas podemos volver a la tierra después de que fallecemos, de que cuando se muere un hermano, un amigo, un primo, después en otra vida se vuelve a encontrar con uno como otra entidad, como otra forma de vida. Algunos piensan que como animal, otros dicen que en otro planeta, como si fuéramos nosotros también seres del universo que pueden reencarnar en otras galaxias, en otros mundos. Son temas realmente asombrosos que tienen que ver con la vida después de la muerte. En este podcast les voy a presentar a un periodista, un investigador que tiene unas historias increíbles y también les vamos a contar, por ejemplo, la historia de un niño que asegura que él es la reencarnación nada más y nada menos que de Lady Di, que el papá le ponía el televisor al frente y que él veía a la reina Isabel y al príncipe Carlos y se quedaba mirando y los insultaba, se quedaba mirando con odio el televisor y decía, me hicieron daño estos perros. Y también les voy a contar la historia de una mujer que afirma en algún momento que se encontró con un ternero que era la reencarnación del esposo porque la lamía igual. Y también van a escuchar una historia increíble de un niño que estaba en un museo caminando como cualquier día y de pronto vio unas fotos ahí de la Segunda Guerra Mundial y se dio cuenta, según el papá, que él había muerto en una batalla y que había prestado su servicio en un barco de guerra. Todas esas historias las vamos a escuchar. Todas estas historias vienen registradas y son reales, por lo menos la noticia. O sea, son reales y están registradas. Pero para hablar de esas historias increíbles de reencarnación, estamos con un investigador que tiene un canal brutal que se llama Mandrágora Misterios, que es nada más y nada menos que el señor Alejandro Bernal. Lo escuchan en radio, en televisión, en todas partes. Alejandro, gracias por estar en este video podcast. Gracias Esteban a ti por la invitación, un saludo para ti, también para todos tus suscriptores, un honor hacer parte de este espacio y hablando de uno de los temas más importantes en el mundo del misterio como lo es la reencarnación. Bueno, Alejandro, uno piensa en algún momento en la vida en qué habrá después de la muerte. Algunos piensan que es la nada, la no existencia, otros hablan del cielo o del infierno, pero hay gente que está segura que va a volver a vivir, que uno vuelve a esta tierra, que uno vuelve bajo otra forma, vuelve a nacer. Y es una esperanza que tiene la humanidad y que está en cantidad de religiones. Exactamente, Esteban, y en específico es una gran creencia que hay en Asia, en religiones como el hinduismo, el jainismo y también otro tipo de tradiciones brahmánicas que establecen un concepto que es clave para entender lo que es la reencarnación, la rueda del samsara. Dentro de esas tradiciones místicas se establece que la rueda del samsara es una serie de nacimientos, vidas y decesos y encarnaciones en donde el espíritu iría perfeccionándose en cada vida, en cada experiencia, en cada proceso. Y dentro del jainismo hay un matiz muy interesante de esta rueda del samsara y es que se establece que en la medida en la que se vayan teniendo experiencias y sucesivas encarnaciones, se podría ir sumando un buen karma, se podrían ir sumando una serie de buenas experiencias hasta que finalmente se llegue a la iluminación y se pueda estar en un estado, como alguna vez lo mencionábamos con Esteban detrás de cámaras, una especie de nirvana, el llegar a convertirse en un ser iluminado, en un semidios de acuerdo al jainismo. Entonces la idea sería, yo reencarno, así sea en animal, así sea en otra persona, así sea en un alienígena, en un reptiliano, en un gris, en lo que sea, y después regreso a la Tierra
según este concepto, y vuelvo a nacer hasta que aprenda. Y todo lo malo que haga me va a perseguir en las reencarnaciones. Y todo lo bueno que haga también me va a ayudar. Digamos, esto sería como una especie de exageración, pero en cada credo, en cada cultura, hay una variación. Algunas religiones dicen que solo se puede reencarnar en otro ser humano. Pero hay religiones en que dicen uno puede reencarnar en animales, por ejemplo. Y hay los niños índigo, que también vamos a ver un caso a continuación, más adelante, al final, el caso de un niño que dice que él era un ser extraterrestre, que también está algo ligado a todo esto que surgió en los años 80, 90 de la nueva era, ¿no? Sí, exactamente, que fue una gran explosión de este tipo de conceptos de la nueva era, de generaciones que iban a llegar con dones, con la posibilidad de recordar vidas pasadas y de tener experiencias realmente impresionantes. Bueno, vamos con el primer caso que les voy a contar y como decíamos con Alejandro, esto es de Asia, del sudeste asiático. Hay un país allá que se llama Camboya, un país realmente hermoso, se parece mucho a América Latina por el clima, porque la gente es cálida. Camboya vivió mucho tiempo una guerra civil brutal, brutal, brutal. Tuvo un dictador que se llamaba Pol Pot, que acabó con gran parte de la población. Es uno de los peores genocidios de la historia. Incluso cuando ustedes ven fotografías del pasado de Camboya, porque también aprendemos historia en estos videopodcasts, se tomaron imágenes de pirámides enteras de cráneos de personas que fueron allá ultimadas por este régimen terrible de Pol Pot. Allá en el campo, porque hay mucha población rural, allá se la pasan cultivando arroz, hay todavía pescadores tradicionales, hay un montón de personas que trabajan duro, sol a sol, y entonces allá hay una mujer que se llama Kim Ham. Kim Ham es una señora que en 2023 tenía 76 años. Una señora trabajadora, todo el tiempo iba con su machete camboyano allá a trabajar entre el monte. Le encantaba comer de esta papaya biche, que se dice aquí en Colombia, papaya que está todavía sin madurar, que es un plato tradicional de allá. Y terriblemente Kim Ham vivió una terrible tragedia, que es que se le murió el esposo. El esposo de Kim Ham se murió, ella quedó muy dolida, pero como decíamos con Alejandro, allá existe la tradición de la reencarnación. Y entonces ella se fue con sus hijos, porque todos trabajan en el campo, por allá a mirar su ganado. Ellos tienen una tierra, Kim Ham, en el norte de Camboya, con planicies. Entonces se fue por allá Kim Ham con sus hijos y se fue a caminar y a caminar y a caminar y tenía su ganado, su rebaño y allá tienen un montón de vacas y ustedes no sé si han visto un ternero, los terneros son un poco tiernos, parece un perro, parece como un basset hound, todos orejones así, la mirada de la vaca, la mirada del ternero. Esas vacas y esos terneros son amables. Hay estudios científicos que dicen que las vacas se comunican entre sí, que tienen sentimientos, pero pues se utilizan para alimentación aquí y en algunos lugares son sagradas, en India no se las comen. Y el caso es que Kim Ham se quedó mirando un ternero así, orejón. Ustedes han visto que los terneros y las vacas se dice que miran al vacío, que tienen mirada al vacío cuántico, mirada cuántica, como si las vacas se quedaran así mirando. Y entonces ella se quedó mirando ese ternero y dijo, este es raro, este me mira distinto, me mira como con amor, me mira como si tuviera ojos humanos. Esa vaca es rara, ese ternero es raro. Y ella dice que en ese momento el ternero se le acercó lentamente, se le fue acercando, imagínense así un ternero pardo se le fue acercando lento, la miró, la olfateó. Esto es muy raro, además tiene mirada humana. Este no me lo sacrifican, porque los hijos decían, ese ternero ya está listo para venderlo al mercado. Dijo, no, ese me lo dejan. Y se lo llevaron a la casa. Ella dijo, este ternero es raro. Y de una forma muy extraña, escuchen esto, el ternero se lo llevaron a vivir cerca de la casa. Y el ternero empezó a comportarse según Kim Ham. Y esto no lo digo yo, está en The Sun, que es un periódico norteamericano, digo, británico, me equivoqué, es británico, y está en otros periódicos, están las fotos. Busquen las fotos en Google, o si no, ahí mismo vean las fotos de ella con su ternero, se lo llevó a la casa y dijo, lo voy a guardar porque es raro. Pero el ternero Alejandro y todos los que se están viendo empezó a tener comportamientos muy raros, porque el ternero entonces empezó a meterse a la casa, a meterse a la casa. El ternero se metía a la casa, imagínese usted esté en la casa y de pronto el ternero y abría la puerta con la jeta, con la trompa, movía así movía la puerta y se metía el ternero. Y hay fotos y video de esto y el ternero entra caminando y empieza a olfatear todo
Y aquí es donde ella dice, aquí hay algo paranormal, porque empieza a oler y el ternero se va a un lugar, a un cojín rojo, esos cojines asiáticos rojo con lentejuela amarilla, y empieza ahí y empieza a hacer así, como un gato, y se acuesta y se echa ahí. Y ahí dijo ella, esto es definitivo. Cuando mi marido llegaba borracho o cuando mi marido llegaba a la casa, se echaba en esa estera roja. Y este ternero duerme también ahí como cuando el marido llegaba y se echaba y duerme. Y después al otro día la señora se dio cuenta de algo que le confirmó más, porque ella dice que el ternero se levantó a las 4:30 de la mañana, la hora que siempre se levantaba el marido. Dijo, esto ya no es normal, tiene ojos de humano, se acuesta igual, se acuesta en el cojín de él. Y es más, hay una noticia que muestran que ese ternero llega a la cocina porque la señora ya lo dejó a vivir allá, llega a la cocina y empieza a olfatear un pocillo. Dice, ese era el pocillo de mi esposo. Entonces ella llegó a la conclusión de que ese ternero que había nacido con posterioridad a la muerte de su esposo era la reencarnación de su esposo. Y reunió a toda la familia y les dijo, volvió, papito volvió en forma de ternera. Y todos se quedaron mirando, ah, Dios mío. Entonces los hijos dijeron, no, pues es que no, pero sí tiene una mirada humana. Y lo aceptaron. Entonces dijo, como yo lo amo, me voy a volver a casar. Y armaron un matrimonio y la mujer se casó nuevamente con el ternero, vive con el ternero. Y no solo eso, los hijos lo respetan como papá. Alejandro, es que muestran que el ternero llega a la casa y la señora le dice, respeten al padre, respeten a su papá. Y los hijos le dicen, ay, démosle pastico, démosle el pasto que más quiera. Sírvame, échale ahí 1 kilo de sal, pero la buena. Y entonces llega allá y lo muestran. Esto pasa en Camboya y es real. Y está todas las fotos. Ella se casó nuevamente con este ternero que ella dice que es el alma del esposo que volvió. Y es una de las historias más asombrosas de todos los tiempos. La historia terminó con eso, que la familia aceptó que ese ternero, que es ese moviente, que esa vaca, que ese cuadrúpedo superior era nada más y nada menos que la reencarnación de un hombre que había fallecido porque las señales que le dio a su familia eran así. Dormía en el mismo cojín donde llegaba el Señor a dormir, olía los mismos pocillos y todo el mundo dice que ese ser, que ese ternero tiene mirada humana. Son historias increíbles, ¿no? Que se ven por todo el mundo. Es alucinante, Esteban, más allá de los detalles rocambolescos que tiene que una mujer se haya ligado nuevamente sentimentalmente a un ternero pensando que era su marido encarnado. Hay que tener en cuenta el contexto sociocultural de Camboya, hay que tener en cuenta, como muy bien lo señalaba Esteban, dentro de la idiosincrasia y la cultura de este país y de buena parte de Asia, la reencarnación es algo tangible, es algo real, algo que hace parte de su cultura. Y me imagino que esta señora, en la medida en la que fue viendo estas coincidencias del comportamiento del ternero con algunas de las preferencias de su marido ya fallecido, atribuyó este tipo de señales como básicamente una muestra fehaciente, fidedigna de que en efecto era el espíritu encarnado de su esposo. Y es que es muy raro porque, pues yo lo voy a poner así, para nosotros en Latinoamérica esto es muy raro, pero para muchas de estas culturas es algo que podría suceder, porque ellos piensan en el fondo, en el hinduismo, que uno retorna, ¿no? Que uno retorna y que uno regresa, y hay mucha gente que dice que eso es real, pero Alejandro, también en Occidente, sobre todo en los años 70, 80, 90, empezaron a suceder unos casos que son muy asombrosos, que son de niños que supuestamente recuerdan durante sus primeros años datos que nadie sabe, datos que hoy en día los podemos de alguna manera certificar, que supuestamente los niños no tenían acceso a esos datos porque no había nadie que les contara. Y esto sería una de las pruebas de que existe la reencarnación. Y aquí en Occidente, donde nos han enseñado que uno se muere y se va para el cielo o al infierno, estos casos siguen siendo un misterio total. Y yo sé que usted ha investigado muchos y uno de los más raros es el de un señor, de un chico de apellido Lannister. James Leininger, Leininger, perdón, Esteban, perdóneme, Leininger. y es una historia bastante interesante porque fue investigada por el doctor Ian Stevenson, catedrático de la Universidad de Virginia. Este hombre investigó más de 3.000
casos durante toda su investigación respecto a este tipo de fenómenos relacionados con la reencarnación. Y el doctor Stevenson pudo obtener el testimonio de excepción de James Leininger, básicamente un niño norteamericano quien a finales de la década de los 80 comenzó a tener un comportamiento muy extraño de acuerdo a sus padres. Según el doctor Stevenson, por el testimonio y la evidencia que habían podido monitorear sus padres del comportamiento anómalo de Ian, pues resulta que este niño comenzaba a relatarles detalles muy vívidos de batallas, a comentarles detalles muy vívidos de estar dentro de un avión en una especie de entorno bélico. De acuerdo a lo que determinó Stevenson en su momento, este tipo de comportamientos y este tipo de anécdotas bélicas de este infante surgieron luego de que sus padres lo llevaron a un museo de guerra, un museo dedicado a la Segunda Guerra Mundial, y el niño regresó a la casa hablando sobre un avión derribado, un avión que habría intercambiado algunos disparos y en el cual había ocurrido una auténtica tragedia. Los padres inicialmente llegaron a pensar que se trataba de un juego de niños, de una broma, que quizás el infante había quedado muy impactado por lo que había visto en el museo. No obstante, este comportamiento siguió repitiéndose en las semanas posteriores hasta que llegó un momento en que los padres le dijeron: ok, tú nos estás hablando de guerras, de batallas y de un avión. ¿Recuerdas algún nombre, algo relacionado con una batalla? Y dicen ellos que quedaron estupefactos cuando el niño les dijo el nombre Natoma. Se pusieron a investigar en la biblioteca y pues en una serie de textos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, y los padres de este infante se percataron que el USS Natoma Bay fue un destructor norteamericano que hizo parte de la batalla de Okinawa en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial, y en donde uno de sus aviones había sido derribado por las baterías antiaéreas japonesas. Algo muy interesante dentro de todo esto, Esteban, es que este niño le regalaron unos muñecos de G.I. Joe, que era una serie muy famosa en la época de dibujos animados, de una especie de comandos élite del ejército de los Estados Unidos. Y a los padres de este infante les llamó la atención que él no llamaba a los muñecos por el nombre de los personajes, sino que les puso otros nombres. Los llamó como León, Willy y Walter. Les llamaba mucho la atención porque este infante les cambió el nombre a estos personajes que eran muy populares, a los nombres usuales de estos muñecos. Se pusieron a investigar, Esteban, y se percataron que en efecto Walter, León y Willy habían sido tres aviadores norteamericanos que habían perecido en acción bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Un recuerdo muy vívido. De acuerdo al doctor Ian Stevenson, cuando tuvo la oportunidad de interrogar al niño sobre por qué había decidido ponerle este nombre a estos muñecos de G.I. Joe, la respuesta del niño fue realmente asombrosa. Ante esta interrogante de Ian Stevenson, el infante les dijo: es que Walter, Willy y León me hablaron desde el cielo cuando nos estábamos yendo. Cuando Ian Stevenson escuchó este testimonio tan vívido y estos detalles y comparó la información, él determinó que en efecto era un caso verídico de reencarnación. Y como lo comentaba Esteban, en este caso, pues ocurrido y sucedido aquí en Occidente, en los Estados Unidos. Y es que esto es bastante extraño porque estas historias que se repiten todo el tiempo de niños tienen, Alejandro, unos datos que me parecen sorprendentes. Y es que muchas veces estos niños dicen cosas que ni siquiera los adultos saben. Mencionan fechas, mencionan lugares, incluso mencionan cómo fallecieron. Sí, exacto. O sea, dicen, no, yo recuerdo, lo último que me recuerdo es que estaba ahogado, sumergido. Y la gente dice, sí, pero este señor hace 60 años murió así. O recuerdo muchísimo un caso muy famoso de alguien en Francia, de una niña que está en una serie de Netflix en donde la niña recorre un castillo y va diciendo qué había en cada lugar y después busca en los archivos y en las fotos y salen las sillas. Sí, Entonces sí, ahí sí, sí sí. hay un misterio increíble.
Exactamente. Yo creo que algo clave, Esteban, es eso que tú has comentado y que de hecho fue verificado por el doctor Ian Stevenson y son los recuerdos vívidos, los detalles. Por ejemplo, en el caso de James Leininger, lo que determinó el doctor Stevenson fue que básicamente este niño no tenía ni los datos, ni el contexto, ni la manera de haber accedido a los datos del USS Natoma Bay para determinar, no solamente haber dicho el nombre, pero lo más sorprendente, Esteban, hablar de estos 3 pilotos que en efecto perecieron en la toma a Okinawa. Decía el doctor Stevenson, miren, más allá de ser una imaginación, un dato creado por un juego infantil, lo que decía James Leininger era con tal nivel de detalle que lo describía básicamente como una experiencia propia, como algo tan vívido que en efecto demostraba que él había, en este caso, hecho parte de esta confrontación y había experimentado ese dolor y ese deceso. Y mire que eso me recuerda a otro caso que fue muy famoso en el año 2019. Varios periódicos del mundo, Telegraph y demás, lo publicaron. Todo lo que les estamos diciendo aquí lo pueden encontrar. Si ustedes dicen, ¿qué es lo que hablan estas dos personas? ¿Qué es lo que están diciendo? Esa vaina no lo entiendo, esa cosa es muy loca. Lo pueden buscar. Búsquenlo, googleelo. Igual aquí les dejamos aquí abajo links. Si les está gustando este video podcast, por favor denos like ya mismo y compártalo. Compártalo con todos sus amigos. Si usted tiene un grupo de amigas con las que hace ejercicio en un parque, envíeselo. Si usted tiene un grupo de WhatsApp en donde odian a cualquier presidente o a cualquier político o alguien, envíelo. Si usted de alguna manera tiene un grupo donde ahí hacen un grupo de oración o un grupo de amigos que les gusta irse de fiesta, envíelo. Dígale, vean esto que le van a pasar muy bien mientras manejan y lo que sea. Esto me recuerda a un caso, lo de los niños, de un chico que se llama Bill Campbell. William Campbell es el nombre de él. William nació hace algunos años en Australia, él es australiano y es el caso que les decía que pueden buscar en internet. William Campbell nació y es hijo de un famoso presentador de televisión. Un famoso presentador de televisión, ahora no tanto, pero antes los presentadores de televisión de noticieros eran estrellas. Iban por la calle y todo el mundo le pedía fotos. Ya no, ya casi nadie ve televisión. Pero en ese tiempo, pues todavía era famoso este señor David Campbell que presentaba allá en Australia. Dice David que un día, muy parecido a lo que nos contaba, el niño tenía 2, 3 años, dice él, el niño estaba viendo televisión y entonces estaban pasando el canal, así, televisión en vivo. Y en un canal estaban pasando un documental de la princesa Diana de Gales, que esa historia de Diana de Gales fue muy dura porque todavía no sabemos, deberíamos hacer más adelante un podcast sobre conspiración de la muerte de ella, porque muchos dicen que fue una conspiración y algunos meten hasta los reptilianos, que a mí me parece a veces absurdo, pero dicen que la reina era un reptil, la gran iguana mayor. Y también hay un montón de historias que dicen que les dañaron el carro para que se estrellaran, porque era un egipcio. Bueno, volvamos a esto. Entonces el niño se quedó mirando eso y se quedó frío, frío. Abre la ventana y ve que están robando al vecino. Queda uno así, como, ¿qué hago? Y entonces los papás dijeron, ¿qué le pasa al hijo? Dijeron, ¿tendrá una enfermedad? Porque se quedó congelado. Y entonces dice este señor David que le dijo al hijo, ¿qué pasa ahí? Y era que estaba viendo ese documental de Lady Di y dijo, esa soy yo cuando era princesa. Entonces dijeron, esto está, pues, como un niño. Los niños inventan muchas cosas, los niños juegan. Pero empezaron a pasar un montón de cosas que el señor famoso empezó a decir son muy extrañas. ¿Por qué? Porque Lady Di, si ustedes no saben, tenía un hermano mayor que se llamaba John y John se murió. John se murió. Y entonces el niño empezó a decir, ¿sabe qué recuerdo? Recuerdo a mi hermano que se murió. Se llama John. Y eso casi nunca lo dicen en prensa. En prensa dicen cosas como que el príncipe Carlos era amante de Camila y le sacaron una grabación diciendo que él quería estar siempre como si fuera una especie de pieza de higiene con ella siempre toda su vida. Y también por ahí decían que contaban las historias que la reina la miraba mal y le hacía desplantes, pero nunca hablaban de John. Y el niño sí decía, vea, yo recuerdo mucho a mi hermano que se llamaba John porque lo amaba, porque lo quería. Yo era Lady Di, decía el niño. Yo era princesita. Y bueno, siguieron pasando los días. Y un día vino a visitarlos un amigo escocés.
un amigo escocés de la familia. Usted sabe que en Australia hay gente de todo el mundo. Allá, saludos, si está en Australia, dele like, porque allá lo que hay es latinos. Saludos allá. Y entonces dijo este señor David que invitaron un escocés y el escocés llegó. Y el escocés llegó y se sentó con ellos y empezó a hablar con el niño. Y le dijo, oye, no, yo soy de Escocia, no sé qué más. Y dijo, sí, lo sabía por tu acento. Yo también fui de allá. Y el señor se quedó como quieto. Y allá yo vivía en un castillo. Y el señor, ¿cómo que en un castillo? Cuénteme. Sí, el castillo tenía una habitación que era así y había un jarrón azul y se llamaba el Castillo de Balmoral. Efectivamente, existe el Castillo de Balmoral en Escocia y después los papás buscaron fotos y efectivamente, no se sabe cómo, el niño sabía cómo era el castillo por dentro. ¿Cómo era el castillo Balmoral? Balmoral. Es como cuando usted va a una casa y va una vez, uno no se acuerda mucho, pero uno sabe dónde está el baño, porque lo primero que aprende uno es dónde está el baño y dónde está el comedor. Uno no entra a las habitaciones nunca, pero el niño empezó a decir, sí, yo tenía una pieza así, y esa pieza tenía un tapete, y no sé qué más, y todo el mundo, uy, ¿qué es lo que está diciendo este niño? Y entonces empezó a buscar videos y, uy, sí, este niño conoce hasta dónde queda el baño, la cocina, todo Balmoral. Y entonces el niño, sí, yo era así. Y después lo que empezó a pasar, que fue más raro, es que empezaron a mostrarle, la mamá dijo, voy a mostrarle videos de Lady Di. Y le empezó a mostrar videos y el niño se quedaba mirando. Y cuando salía la princesa y cuando salía la reina Isabel, sobre todo el niño se ponía bravo, así, bravo, berraco, se ponía furioso. Decía, uy, esta vieja bruja. Y se quedaba mirando ahí. Y dicen que se quedaba mirando y cuando salía el príncipe Carlos, el niño se ponía rojo, se ponía histérico. Y no había razón. O sea, ¿por qué un niño se va a poner histérico? Porque le muestran un video de un viejo, porque el príncipe era un viejo ahí, y le colocaban el video del viejo y el chino, ¡ah, maldito! Maldito, perros, me mataron, decía él, me mataron estos. Entonces decía así, y él, pues en inglés, pero el señor se ponía así, y la señora fue en ese momento que dijo, aquí hay algo raro, estamos frente a un fenómeno extraño, y ahí fue cuando David Campbell, presentador de televisión, después de ver todo esto, salió en vivo en su país, arriesgando su credibilidad. Y dijo, en mi casa está pasando algo sobrenatural. Mi hijo dice que es la reencarnación de Lady Di y además tiene datos que son imposibles, datos rarísimos. ¿Cómo sabe de dónde queda el baño en Balmoral? ¿Por qué se pone tan furioso y por qué gesticula y por qué se pone así con todo ese odio, con toda esa venalidad cuando ve a la familia real? No sé qué pasaría, Alejandro, en los últimos años. No sé qué pasaría. ¿Qué diría ese señor cuando vio morir a la reina Isabel o el funeral? De pronto se paró y aplaudió, dijo, tráigame, tráigame. Pues es un niño, no puede pedir champaña, pero traiga o celebró. O cuando vio ahí al príncipe Carlos siéndose rey, quién sabe qué sentiría. Decía, estos perros, pero quién sabe qué diría a futuro. Pero es un caso muy raro y es un caso muy rocambolesco de estos niños que dicen que vivieron en otro tiempo. Vamos a hablar más adelante también de un niño que se llama Boris, que dicen que vivió en Marte, que era un alien y vivía por allá. Pero antes de eso, ¿qué piensa usted de estos casos de niños? Y sé que usted tiene otro que es sorprendente. Pues Esteban, yo creo que la clave es, tal y como lo manifestaba hace unos minutos por parte del doctor Ian Stevenson, este catedrático de Virginia, este hombre que investigó más de 3.000 casos, y es ese nivel de detalle con el cual los niños describen algunas cosas. Por ejemplo, lo que nos decías de este infante, de este niño de apellido Campbell, cómo describía con detalle algunas cosas del castillo de Balmoral, sabiendo que este niño en ningún momento había tenido la oportunidad ni de conocer ni de asistir al interior de las instalaciones de este castillo. Así que a mí me parece realmente un caso alucinante, rocambolesco, claro está, pero sobre todo ese nivel de detalle con el que el infante determinaba esto sí me parece realmente sorprendente, Esteban. Sí, Alejandro, y este no es el último caso. Más adelante tenemos otros aún más dementes en este video podcast. Suscríbase ya mismo a este canal porque vienen historias aún más interesantes. Pero Alejandro, yo sí quisiera contarle, usted ha estudiado muchos más y hay unos que son realmente increíbles, que también tienen que ver con estos niños que hablan cosas que realmente no se sabe dónde las sacan, es que no se sabe dónde las sacan. Cuéntenos ese otro caso que usted nos tenía para ver. Pues Esteban, yo creo que uno de los casos de reencarnación, al menos para los expertos, uno de los más importantes de la historia, incluso en el cual intercedió el mismo Mahatma Gandhi para poder verificarlo, es el de Shanti Devi. A mí me parece realmente un suceso absolutamente alucinante y nos lleva hasta el año 1926 en Nueva Delhi, en la India, en donde básicamente una niña
que fue bautizada como Shanti Devi, nació en aquel año, en 1926. Fueron pasando los años y hacia comienzos de la década de los 30 del siglo pasado comenzó a relatar una serie de sucesos muy extraños con su familia. Esteban, Shanti Devi decía y describía unos detalles alucinantes de una casa en la ciudad de Mutara. Mutara es una ciudad que queda a unos kilómetros de Nueva Delhi, y esta niña describía con tal nivel de detalle no solamente calles de la ciudad de Mutara, sino en específico una casa, y hacía referencia a un hombre, Kedarnath, y a unos hijos que, de acuerdo al relato de Shanti Devi, habrían sido sus hijos en una vida anterior, en donde ella se habría llamado Ludji, y en donde ella no solamente describía con un nivel de detalle alucinante las instalaciones de la casa, las cosas que le gustaban a su esposo Kedarnath, sino también detalles del nacimiento de sus hijos. Imagínese, Esteban, usted a una niña de 9 años hablando de temas de gestación, de dolores de parto y demás, y sobre todo diciendo con absoluta certeza el nombre de unos infantes. Desde luego, esta información le llamó mucho la atención a la familia de Shanti Devi. Decidieron llevarla a donde un médico para que constatara si era o un desorden mental o si había algún tipo de patología asociada al respecto. La atendió uno de los médicos más prestigiosos de Nueva Delhi en aquel entonces, a comienzos de la década de los 30 del siglo pasado, y este hombre quedó alucinado por el nivel de detalle en el cual una niña de 8 años describía la labor de parto, todo el proceso. Él decía, miren, es imposible que una niña, por más que la madre le haya contado, o una vecina o un familiar, es imposible que una niña describa con tal realismo lo que es una labor de parto por parte de una mujer. Es como si ella lo hubiera vivido. Sinceramente, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es un caso de reencarnación. Les sugiero que investiguen más y, sobre todo, que realicen una pesquisa en la ciudad de Mutara para constatar si los datos que nos está dando Shanti Devi son reales. La familia, en efecto, Esteban, pues decidió en este caso ponerse en contacto. Enviaron una carta a la ciudad de Mutara, a la dirección específica donde esta niña describía haber vivido con Kedarnath, con su esposo. Enviaron una carta describiendo ese tipo de detalles, y cuando Kedarnath, el que fue su esposo en una anterior vida, leyó esta misiva, él pensó que se trataba de una mala broma, que se trataba quizás de un mal chiste. Sin embargo, le llamaba la atención no solamente que en la carta se describiera con detalle el nombre de los hijos de la familia y unos detalles de pareja muy íntimos que solamente conocían tanto él, Kedarnath, como su esposa Ludji, quien había fallecido en 1925. Kedarnath decidió en este caso enviar a un primo de él que vivía en Nueva Delhi para que se dirigiera a la casa de Shanti Devi y su familia, para que hablara con ellos y constatara su honorabilidad. Que tener en cuenta que en este contexto de la India el buen nombre de una persona vale muchísimo. En efecto, el primo de Kedarnath llega a Nueva Delhi, llega hasta la casa de Shanti Devi, le pregunta a los vecinos si son gente honorable, si es gente honesta, o si se tratan de personas, en este caso, que se dediquen a otro tipo de actos ilícitos. El primo de Kedarnath constata que en efecto es gente que tiene muy buen nombre, tiene muy buen prestigio en Nueva Delhi, y comienza bueno, se decide a ir a la casa de esta niña de Shanti Devi, y lo que sucede, Esteban, es realmente alucinante. Dicen los investigadores que tuvieron la oportunidad de hacerle seguimiento a este caso, que cuando el primo de Kedarnath llega a la casa, Shanti Devi lo recibe con un abrazo en donde se funde con él, le comienza a hablar cosas, interacciones que ella había tenido en su vida anterior con ese familiar de su esposo, le habla sobre su exmarido, le habla sobre los hijos, y cuando este hombre encuentra que una niña de 8 años le comienza a hablar este tipo de cosas, él dice, mire, realmente esto es muy extraño, siento que estoy hablando con Ludji,
con aquella mujer que había fallecido en 1925, la esposa o ex esposa, en este caso de su primo Kedarnat. Este hombre decide escribirle a su primo en Mutara y le dice, en efecto, es Lutji. Hablé con ella, dio datos que realmente son increíbles. Esta historia comenzó a hacerse tan conocida en la India, Esteban, que Mahatma Gandhi, uno de los personajes más importantes del siglo XX, quien era en aquel entonces parlamentario en la India, ordena la creación de una comisión para viajar a la ciudad de Mutara, llevar a Shanti Devi, llevar a un notario muy prestigioso de la India en aquel entonces y a varios parlamentarios más para constatar la realidad de esta historia. Lo que constataron estos parlamentarios y este notario hindú fue realmente alucinante, Esteban. Dicen que cuando Shanti Devi llegó a Mutara, era una niña que ni tenía familiares en Mutara, su familia no tenía ninguna conexión con esta ciudad, nunca habían viajado. Cuando ella llegó, reconocía los nombres de las calles sin que nadie le dijera dónde quedaba la casa de Kedarnath. Ella se fue caminando desde la estación de tren hasta la casa de su ex esposo. Y la escena que ocurrió a continuación es absolutamente dantesca. Dicen que cuando Kedarnath abrió la puerta, Shanti Devi salió corriendo a abrazarlo, se fundieron en un abrazo, le dio un beso, comenzó a saludar a sus hijos. Ella tenía 3 hijos cuando era Lutji en su vida anterior, los saludó por su nombre, les dio un beso, no reconoció al tercer niño Esteban y no lo reconoció porque Lutji falleció en el quirófano mientras estaba dando luz a ese tercer infante, por eso no lo reconoció. Cuando Kedarnath se percató de este tipo de reacciones tan extrañas por parte de Shanti Devi, comenzó a preguntarle por cosas muy íntimas, cosas de pareja. Ella le contestó absolutamente todo, desde ropa íntima que utilizaban hasta cierto tipo de cosas que hacían como pareja. Y una de las pruebas más alucinantes dentro de esta investigación, Esteban, es que Shanti Devi le dice a Kedarnath, oye, antes de fallecer, yo enterré 3 anillos que eran muy importantes, los enterré en un lugar de la casa, por favor, búscalos ahí, porque yo los enterré antes de dar a luz a mi tercer hijo, quería dejarlos protegidos y que nadie me los robara. En efecto, Kedarnath se dirigió a ese lugar de la casa, desenterró una caja que tenía exactamente esos 3 anillos que Shanti Devi le había descrito a este hombre. Para ellos fue una de las pruebas más contundentes respecto a que lo que ella estaba diciendo es real. Pero esta historia no termina ahí, Esteban. Termina de visitar a su ex esposo, a su familia, se va caminando hasta la casa de su madre, o sea, de la madre que había sido, en este caso la madre de Lutji, la esposa de Kedarnath, la saluda, comienza a hablar con ella, comienza a preguntarle por su familia. Y lo que dicen los notarios hindús y los investigadores que hicieron parte de esta constatación en 1935, esto que les cuento ocurrió el 15 de noviembre de 1935 en la ciudad de Mutara, en la India, es que los escépticos e incluso los más recalcitrantes respecto a esta historia quedaron absolutamente convencidos de que Shanti Devi fue la reencarnación de Lutji, la esposa de un hombre en la ciudad de Mutara, en la India. Es que esas historias son increíbles en India porque todo el tiempo surgen, pero en esta hay una cosa que para mí es más sorprendente y no se muevan porque nos quedan unas que también son increíbles con Alejandro y otras que les vas a narrar que son asombrosas. La mejor es la última, pero Alejandro, es que en esta notario incluso, Gandhi, o sea, estamos hablando de personajes históricos que dicen, aquí sí pasa algo raro, aquí sí hay como reencarnación, aquí sí vuelve la gente a vivir y además vuelven con datos y vuelven a decir cosas como cosas íntimas, cosas que nadie sabía, ¿no? Exactamente, Esteban. Y lo más alucinante, que esta mujer le señalara a Kedarnath, a su esposo en su anterior vida, la ubicación de estos 3 anillos. Este hombre, de hecho, comentaba a la prensa hindú en aquel entonces, miren, yo cuando mi esposa falleció, realmente yo me quedé en luto, yo no quise volverme a comprometer con nadie y no había revisado en la casa si se me hacía extraño que esos 3 anillos que tenía mi
esposa, no estaban por ningún lado. Cuando llego a esa zona en específico donde Shanti Devi me dice que desenterrara, encuentro estos anillos. Yo quedé sorprendidísimo porque desde luego habían pasado ya muchos años tras el fallecimiento de su esposa, en específico 10 años atrás había fallecido Lutji, y como tú mismo lo dices, es que hasta el mismo Mahatma Gandhi creó esta comisión para que se constatara este caso dentro de la tipología, o más bien el ámbito de estudio de la reencarnación. Es considerado por los expertos el caso de reencarnación más verídico y constatado de todos los tiempos. Casos increíbles, casos asombrosos que ven en este video podcast. Si les está gustando, denle like. Aquí abajo escríbame de dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Saludos por allá a todos los de Texas. Hay un montón de gente allá en Texas, amigos mexicanos, amigos catrachos, amigos chapines. A todos ustedes, gracias. Vea que lo que usted nos está contando de este caso me recuerda mucho otra cosa que empezó a pasar en los 90. Y es que en los 90 aparecieron un grupo de niños que hoy en día hay unos muy famosos que se decía que eran niños índigo. Es un misterio. Los niños índigo son niños que en algún momento dicen, recordé mi pasado, pero no es un pasado como el que nos dicen todos estos casos, que fui piloto, que fui romano, que todos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, todos no. Este se empieza a decir, tengo información de otro mundo, tengo información de algo que ellos llaman los archivos akáshicos, tengo información de la Antártida, Atlántida, de Lemuria. Tengo información incluso de esos mitos que ahora están tan de moda, que tenía la sociedad Thule, que es este mundo ario que supuestamente está después de una barrera, bueno, un montón de cosas. Y hay un caso que realmente a mí me asombra mucho, que es el caso de Boriska Kaprijanovic. Boriska, que le llaman Boris. Boris era un niño que cuando estaba ahí como de 2 años, como todos los que hemos narrado, estaba ahí con el papá, con la mamá, estaban ahí juntos. Imagínese usted con su hijo y de pronto el niño empezó, dicen los papás, para en Rusia, 1996, esta noticia. El niño estaba ahí sentado, imagínese usted con un bebé en la casa, y el niño está ahí jugando, cuando empieza a dibujar cosas raras. A dibujar cosas raras. Hoy en día un niño dibuja, ay, ¿qué dibujo? Ya ni dibujan, se la pasa en una tablet. Entonces el niño empezó a dibujar con sus crayolitas, y el papá ruso se le acercó y le dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Y miró, y lo que había dibujado Alejandro y todos, según el papá, eran los planetas. Normal que un niño dibuje los planetas, en el jardín les enseñan dónde está el sol, pero dibujaba los planetas exactos, con sus lunas, y empezaba a escribir números raros alrededor. Cuando miraron los números y esto, dicen las personas, estaba dando datos astronómicos. Y entonces el papá dijo, ¿qué es lo que le pasa a este niño? Pasaron los años y el niño se veía distinto, el niño salía por la noche y veía el cielo, hasta que cuando tenía 7 años le dijo, papá, recuerdo todo, recuerdo todo. Como cuando alguien llega a la casa y le dice, le tengo un secreto, les voy a decir la verdad. Como cuando el papá llega donde la mujer y le dice, tengo otra familia, así, de ese nivel. Y el niño se le acercó y le dijo, papá, recuerdo todo, yo soy un alienígena, soy un alien. Y el papá, ¿pero qué, dónde sacó esto? ¿Es que está viendo mucha televisión? ¿Es que qué es lo que está viendo en televisión? ¿Está viendo un montón de cosas? No, el niño dijo, sí, soy un alien, soy un maldito alien, yo vengo de Marte y yo soy un marciano. Y el papá dijo, esto es mentira. Y después Boriska, empezó a dar datos aún más asombrosos, datos increíbles que nadie tenía ni idea que sabía. Empezó a decir Boris cosas como la siguiente: los seres humanos solo viven hasta 35 años y los llevo a Marte. 35 años. Y últimamente la ciencia dice que realmente los seres humanos después de los 34 años nos envejecemos, que los 34 años es nuestra edad límite para empezar a deteriorarnos. Realmente nos envejecemos. No lo digo yo, busquen en las noticias, 34 años. Y Boris lo dijo en el 96, dijo, no, los humanos hasta los 35, tome, sello. Y todo el mundo en ese tiempo dijo, ese niño está loco. Y entonces el niño empezó a decir otras cosas, dijo, aquí en la Tierra hay aliens, no soy el único, esto está lleno de gente, la Confederación Galáctica, aquí lo que es un zoológico intergaláctico, aquí hay de todo, de todo. Y la gente decía, este niño es, y dijo, soy un niño índigo y recuerdo todo. Empezó a decir que él era un piloto y que hubo una guerra en Marte y que por eso Marte hoy no se ve nada. O sea, yo veo estas historias y digo, es muy demente, es muy demente. Si hubiera de verdad una guerra ya lo hubieran visto en las ondas, si hubiera fotografías, pero el niño empezó a decir eso. Para mí es una historia muy demente, pero
aparte de eso, Alejandro y los que nos ven, el niño empezó a decir, yo era piloto. Y me empecé a dar allá, nos daban balas, pues rayos láser, no sé, y me mataron, y ahí me morí, y por eso volví. Y vengo con una misión alienígena, maldita sea. Y el papá, ¿cuál es tu misión, hijo? Y la misión, dice él, es, tengo que salvar a la humanidad. Tengo que salvarlos a todos ustedes, le dijo. Y el papá dijo, ¿qué es esto? O sea, como un niño me dice que tiene una misión, que tiene que salvar a la humanidad, que es un alien. Y empezó a decir, sí, ustedes, primitivos humanos. Imagínese que un hijo le dijera a usted, primitivo. Bueno, los hijos de ahora pueden hacer eso y mucho más, pero dicen, primitivos humanos, vengo a salvarlos de la guerra nuclear. Y el papá le dijo, bueno, ¿y cómo nos podemos salvar? Y aquí viene la historia más demente, retorcida y extraña que he escuchado en un caso de reencarnación. El niño no había visto nada. El niño no veía Nat Geo, no veía Discovery, según el papá, porque quién sabe que después por la noche uno no sabe qué hacen los hijos. Se pegan por allá X videos y toda esa cosa. Imagínese este chino de pronto le gustaba era ver Nat Geo. Ahí a la noche, ay, voy a esconder a ver Nat Geo. Y veía cosas de Egipto, perdón. Y entonces el niño empezó a decir, el secreto está en la esfinge de Giza, en la esfinge de Egipto. Ustedes ven la esfinge y hay un montón de teorías. Un día hacemos un podcast si quiere. Hablamos de los misterios de Egipto, de la esfinge, de todo esto. Y entonces empezó a decir este niño que la humanidad va a descubrir que detrás de la oreja de la esfinge hay una palanca que va a accionar los conocimientos del mundo. Para mí eso es absurdo. Es absurdo, no sé qué pensará Boris hoy en día, pero tiene seguidores y los seguidores dicen que realmente es una palanca astral. Bueno, no tengo ni idea. Pero Boris dijo, cuando le muevan la oreja a la esfinge, se va a abrir un gran portal de conocimiento, poder y magia, y entonces la humanidad se va a enfrentar a un cambio y una transformación. No tengo ni idea, no creo en eso, pero Boris lo dice, o lo dijo, porque, y esto es una cosa muy interesante para todos, Boriska, después de todo lo que empezó a hablar, de que era un alienígena, que yo vengo de otro mundo, que yo soy un ser extraterrestre, después de todo eso, después de que dijo, les vengo a traer, les vengo a ayudar, les traigo paz, les traigo amor, después de que empezó a decir todo eso, Boriska desapareció. Y hasta el día de hoy no sabemos nada. Puede que hoy en día, no sé, trabaje repartiendo camión, en un camión, pueda que hoy en día sea un ingeniero nuclear o pueda que hoy en día esté tratando, vaya a Egipto y coja esa oreja y muévala a ver si abre el portal, no tengo ni idea. Pero existe esa historia que es muy rara y esta es una reencarnación con extraterrestres, con alienígenas. Es más, en algún momento hay otros niños índigo por ahí, hay unos, no me voy a meter con ellos, un saludo, hay unos muy famosos que dicen que estuvieron en la Atlántida, que conocieron en Lemuria, que los arturianos le dieron poder. Estas historias me parecen más como unas religiones nuevas, pop, unas religiones locas, donde puede también estafar a mucha gente, y lo tengo que decir así, pero la historia me parece asombrosa, Alejandro, porque es que es un tipo un niño que dice, yo no es que haya vivido en la Segunda Guerra Mundial, no, estuvo en una guerra galáctica, estuvo en Marte, y vamos todos a la Esfinge y movámosle esa oreja, maldita sea, a ver si se abre un portal cósmico. Esas historias de los niños índigo también son interesantísimas. Es que, Esteban, sobre esta historia, más allá de lo rocambolesca, lo que sí es interesante es que sí se concatenaría con un experimento que financió la CIA en la década de los 70, algo que es absolutamente real, en donde un hombre con grandes poderes psíquicos, Ingo Swann, a través de visión remota y con unas coordenadas que le dieron en el planeta Marte, de acuerdo a su visión y a su experiencia, tuvo la oportunidad de atestiguar a una civilización muy avanzada que habría estado en el planeta rojo hace 3 millones de años, una civilización que se habría extinguido por una especie de guerra, de confrontación nuclear. Entonces, cuando tú nos relatabas esa experiencia, me hacía pensar en esta visión, en este relato de Ingo Swann, de este psíquico que había trabajado en específico para la CIA. Y es que uno se pone a pensar, pues yo no creo en la reencarnación, yo no soy creyente, casi soy bastante escéptico. Me encantan esos temas porque quisiera tener una prueba de algo, de los fantasmas, de lo que sea, pero sí tendría coherencia. O sea, si mañana la NASA o la CIA o los rusos o la KGB, Alejandro, aparecen por ahí y dicen, sí, existe vida en otros planetas, tenemos una señal, apareció, Roswell era real, tenemos ahí ese alienígena, lo tenemos disecado. Si eso es real, ¿qué pensaría alguien
si existe la reencarnación. O sea, ¿solo reencarnamos entre humanos o entre humanos, vacas, perros y los aliens? Eso sí es muy raro. Ahora, así como es raro también, si uno se pone a hablar sobre la reencarnación, en sobre que todo el mundo recuerda que estuvo en la Edad Media o que estuvo en Francia o que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero la humanidad ha vivido mucho tiempo, millones de días, miles de años, 100.000 años o más. ¿Por qué nadie recuerda haber cazado mamuts que los humanos vivos? ¿Por qué nadie recuerda un ardental? ¿Por qué recuerdan es la Segunda Guerra Mundial? Pues muchos dicen porque la ven en televisión. Entonces reconstruyen eso. Pero no nos metamos ahí porque usted tiene un caso brutal también que tiene que ver nada más y nada menos que con el Dalai Lama. Que el Dalai Lama, que hace poco pues hubo un escándalo ahí porque con un niño y todo, y tiene premios Nobel, y que sepan todos, el Dalai Lama es una figura religiosa que no es un ser humano. Cuando este Dalai Lama cuelgue los guayos viene otro y otro y otro, y entonces los sabios, los lamas, los monjes hacen reuniones y dicen, el Dalai Lama está en ese monte, y van allá, y es un niño, y se lo llevan. Muchos dicen que es hasta forzoso, que se los quitan a la familia y lo crían, y ese va a ser no solo un líder espiritual, sino por mucho tiempo el Dalai Lama fue el gobernante de un país. Y no nos metemos ahí porque eso ya es política y guerras, pero las historias de los Dalai Lama reencarnados son increíbles, ¿no? Exactamente, Esteban, y en específico la historia de reencarnación del 14º Dalai Lama, el que está en este momento en vigencia, es realmente alucinante. Resulta que en 1933 fallece el 13º Dalai Lama en el Palacio de Verano de estas grandes figuras espirituales en la India, en el Palacio de Noburlinga, en la India. Fallece esta importante figura espiritual y los monjes de este monasterio, de este templo, deciden dejar el cuerpo sin vida de este 13º Dalai Lama con la cabeza mirando hacia el cielo. Lo dejan así durante toda una noche de acuerdo a la tradición de estos monjes, cuando al siguiente día Esteban, y de forma inexplicable, al menos dentro de la concepción de estos monjes, el cadáver del 13º Dalai Lama tenía la cabeza girada hacia la izquierda, mirando hacia el este. Los monjes que estaban muy adentrados dentro de este tipo de conocimientos y de señales para determinar dónde estaría este espíritu errante, la próxima encarnación del Dalai Lama, lo vieron como una señal. Y otro detalle muy alucinante es que en una de estas columnas del Palacio de Noburlinga, este Palacio de Verano del Dalai Lama, nació un hongo en forma de estrella, también hacia dirección al este, al mismo lugar en donde la cabeza del 13º Dalai Lama había girado días antes. Los monjes determinaron que esta era una señal absolutamente verídica de que el espíritu del próximo Dalai Lama se encontraría en una región hacia el este del Palacio de Noburlinga. Comienzan a hacer una peregrinación hacia varios pueblos, hacia el este, en este caso, de este palacio. Y sucede algo muy interesante, Esteban. Un Rinpoche, uno de estos monjes de este monasterio, en una de estas noches de peregrinación, tiene un sueño muy extraño, una visión donde apreciaba a un niño que se encontraba jugando en un pueblo cuyas casas tenían el techo de color verde. Este Rinpoche vio esto como una señal irredimible que en efecto tenían que llegar a un pueblo que tuviera techos de color verde y buscar allí a un infante que fuera muy similar a la visión que este Rinpoche tuvo en este sueño. De esta manera llegan al pueblo de Tasker, allá en la India. Cuando entran al pueblo, los monjes se percatan que en efecto una buena cantidad de las casas de este pueblo tienen los techos de color verde, y los monjes deciden, para realizar la pesquisa, efectuar un procedimiento de verificación bastante interesante, Esteban. Deciden llegar disfrazados de comerciantes, es decir, ellos llegaron peregrinando como monjes,
Pero dijeron, si llegamos vestidos de monjes, es posible que alguien intente engañarnos. Ya la noticia del fallecimiento del 13º Dalai Lama se había hecho muy conocida en la India, así que decidieron vestirse de comerciantes para estar incógnitos, para que nadie reconociera su misión. Cuando de repente uno de estos rinponjes, uno de estos monjes en específico, un monje de cera, se dirige a una zona en este pueblo de Tasker y en efecto observa lo que el Rinpoche había apreciado en un sueño noches atrás, a un infante jugando al frente de una casa que tenía el techo de color verde. Lo más extraño de esto es que, de acuerdo a las personas que han investigado este caso, este monje disfrazado, recuerden, iba disfrazado como comerciante, se acerca al niño y el niño agarra uno de los malas que tenía este monje colgado a su cuello y le dice, esto es mío. El Rinpoche, el monje que estaba en ese momento observando esto, quedó estupefacto y le dijo, ¿por qué dices que esto es tuyo? Y dice, sí, esto es mío y tú eres un monje de cera. Cuando este hombre que estaba realizando esta investigación escucha estas palabras, queda estupefacto porque, por un lado, el mala que él tenía colgado, en efecto, le pertenecía al 13º Dalai Lama. Y también, como este hombre iba disfrazado como comerciante y nunca habían, en este caso, investigado en el pueblo de Tasker, quedó alucinado de que este infante lo reconociera con tal precisión. Hablan con la familia de este infante, se lo llevan a un monasterio en la India, le hacen pruebas de verificación durante 3 meses, mostrándole objetos que le pertenecían al 13º Dalai Lama, preguntándole por algunos de los funcionarios y monjes que interactuaban con él. Y en efecto, el 14º Dalai Lama fue entronizado en 1940. Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, tras este proceso de verificación de reencarnación, Esteban. Y yo creo que hay una cosa muy interesante con esto del Dalai Lama, y es que es una figura pública. O sea, cuando uno ve al Dalai Lama, realmente lo que ve es a un reencarnado. O sea, la idea es que cuando yo veo a ese señor que está allá con ese vestido amarillo y rojo, yo no estoy viendo a ese señor, estoy viendo a todas las reencarnaciones de ese. Hay una serie infantil, tengo que decirlo así, que tiene un poco de eso, que es Avatar, que dice que la reencarnación del Avatar es muy de esa tradición. Y realmente es una historia increíble, pero ya estamos terminando este video podcast, pero no puedo dejarlos porque yo les dije que les íbamos a hablar de una historia, de dos historias cortas muy dementes. Seguramente ustedes han escuchado de alguien que se llamaba Enzo Ferrari. Enzo Ferrari fue un gran piloto de automóvil y además un gran empresario. Ferrari además es una persona o fue una persona que tuvo una genialidad, es como una especie de estos genios millonarios locos, pero italiano, como un Bezos italiano, como un Elon Musk italiano, como pero de los carros, como un Tony Stark. Sí. Y Enzo Ferrari pues murió, pero todo el mundo empezó a decir, más o menos en el año 2016, es igual a Özil, el jugador de fútbol. Y usted, yo sé que usted sabe mucho de fútbol y sobre todo sabe mucho de Alemania. Es que dicen que es igualito a Ferrari. ¿Usted qué piensa de estas? Es que se ve la foto y tiene la misma jeta. Físicamente son idénticos Enzo Ferrari y Mesut Özil, un futbolista quien jugó para la selección de Alemania en los mundiales de 2010 y 2014, incluso de 2018, un hombre de raíces turcas. Y si ustedes hacen el paralelo entre ambas fotos, la de Enzo Ferrari y la de Mesut Özil, quien a propósito también jugó para el Real Madrid y el Arsenal, el parecido es asombroso. Yo creo que básicamente son parecidos, en este caso en la fisionomía, pero me costaría determinar si hay otro tipo de pruebas verificables, de relatos o descripciones que en efecto constaten que Mesut Özil fuese la reencarnación de Enzo Ferrari. ¿Y sabe qué me recuerda esto, Alejandro? Me recuerda cuando la gente empieza a decir que vio a su doble, que vio al Doppelganger. doppelganger. Sí, vea, les prometo una cosa, si aquí abajo hay más de 200, no, 300 comentarios, volvemos con Alejandro y hacemos un podcast de estos, pero de doppelganger. El otro día me llamó alguien y tengo ahí el dato que dice que él se vio con él mismo y que se pasó información. Hubo gente muy famosa, ¿no? Goethe, que vio hay un caso muy famoso de una mujer francesa, profesora, que decía que cuando se iba de un pueblo al otro la seguía su doppelganger, el gemelo maldito.
pero eso lo hacemos después. Más de 300 comentarios acá, hacemos ese podcast. Lo prometo, pero bueno. Alejandro, hay una cosa muy interesante que también tiene que ver con esto de las fotos, y es que últimamente hay un personaje que es Vladimir Putin, que ha puesto al mundo de cabeza. Yo creo que no hay nadie más famoso que Putin. Yo creo que Putin es más famoso que Ángel Aguilar, porque Ángel Aguilar no la conocen, yo creo que en Georgia, ni a toda esta gente, ni a Nodal. Yo creo que Putin es más famoso que toda esta gente, pero Putin es famoso porque unos lo aman, otros le tienen miedo y otros lo ven como un gran... Yo estuve en Rusia alguna vez, es un conflicto que nunca debería haber, no debería haber guerras, pero un montón de gente dice, Putin es un reencarnado. Es un reencarnado. Y hay una secta que dicen, es la reencarnación de San Pablo. Y por allá Monividente, que cuando quiera la invito a este podcast para que nos cuente todo, amiga Monividente, dijo que tuvo una visión y que dijo, es el anticristo, que Putin era el anticristo. Hay mucha gente que piensa que Putin está reencarnado, que es un reencarnado. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que es otra de las visiones que tratan de hacerse muy virales a través de las redes sociales. De hecho, sin ir muy lejos, también hay personas que establecían que Vladimir Putin podría ser un time traveler, un viajero del tiempo, porque hay fotos del siglo XIX de personas físicamente muy parecidas al señor Vladimir Putin. Yo creo que es simplemente otro de los mitos que circulan en Internet, y como siempre comentamos, Esteban, en tu podcast, en este espacio y en otros donde hemos compartido, nosotros siempre intentamos de brindarles la información corroborada, la información constatada, y pues al menos no hay fuentes verificables en este momento que establezcan que en efecto Vladimir Putin pueda ser un reencarnado. Sí, yo tampoco lo creo, pero es que yo creo que la figura es tan fuerte política que se crean todo este montón. Hay gente muy parecida a uno siempre físicamente, es la probabilidad existe, y yo creo que realmente lo que pasa aquí es que como es una figura política tan fuerte, entonces la gente le busca todo el misterio, ¿no? Hay algo que recuerdo en este momento que me dijeron en Rusia, y es que muchos ciudadanos rusos pensaban en su momento que Putin había muerto realmente en los años 90 y el que está ahí es un doble. Un doble, sí. Es un doble. Y eso se ha visto en muchas veces. Vamos a hacer otro video podcast, lo invito porque es que también dicen que cambiaron a Paul McCartney. Sí. Y que hay símbolos que están secretos en los las discos, portadas, sí. en las canciones, incluso una entrevista en la que Paul McCartney como que se ríe de eso y dice, sí, sí, es verdad, yo soy otro. Incluso también se dice, por ejemplo, que un narcotraficante muy famoso en su momento, que fue el Señor de los Cielos, en México, también lo habrían cambiado y que lo habían cambiado por un doble y que él nunca falleció y que en este momento está feliz viviendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay un montón de casos, pero llegamos al final. Otro día hablamos de eso. Claro que sí, Esteban, como siempre encantado de poder analizar este tipo de casuísticas aquí en tu espacio. Bueno, usted tiene un podcast que se llama Mandrágora. Claro que sí, Esteban, para las personas que les gusten las nuevas fronteras de la ciencia, todas las novedades sobre el fenómeno ovni, casi que a diario hay noticias muy interesantes sobre este tipo de casuística, experiencias cercanas a la muerte, casos de reencarnación. Los invito a que busquen aquí en YouTube Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpres con doble S. Bueno, Alejandro, usted se le quiere mucho, gracias por estar aquí. Y para terminar, solo les quiero decir una cosa. No sé si la reencarnación es real, no tengo ni idea, pero estamos vivos en este momento en este mundo. Usted y yo estamos vivos en este momento en este mundo. Y podemos hacer lo que queramos prácticamente. Podemos luchar por nuestros sueños, podemos buscar nuestros sueños. A veces tenemos problemas, pero los problemas también se aprenden. A mí hace poquito me hice una cirugía y aprendí muchísimo de eso. A veces nos sentimos invulnerables y a veces buscamos respuestas mágicas cuando la respuesta está en nuestro corazón. Y yo a usted le quiero decir que usted puede lograr lo que quiera en la vida. Puede conseguir lo que quiera en la vida. Si usted tiene algún problema, si usted está mal, todo tiene solución. Todo se puede solucionar. Y nosotros desde aquí en este espacio hacemos todo para que usted esté bien, para que usted pueda vivir bien. Porque acá, todo nuestro equipo de trabajo, le decimos que a usted esté donde esté, nosotros aquí en este video podcast lo queremos mucho. Yo, Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente en todas las redes sociales, yo a usted lo quiero mucho. Muchas gracias.